Buenas noches, hermano. Dios les bendiga a todos. La paz del Señor sea con ustedes y espero que hayan tenido un buen día, acompañado con la bendición de Dios, el trabajo, la familia y todo lo que tenemos que hacer durante el día. Gracias al Señor porque Él ha sido bueno hasta el día de hoy. Ha mantenido sus promesas, como esa es su naturaleza, que Él mantiene sus promesas. Y gracias al Señor por eso. Les voy a pedir que me acompañen en oración para que Dios nos abra el entendimiento, nos siga bendiciendo, que podamos comprender su palabra que ha sido revelada para nosotros, para nuestro tiempo. Te damos gracias, Señor, por cuidar de nosotros, por estar aquí, Padre, en este momento, acompañándonos en este estudio bíblico. Yo te ruego, Padre, una bendición por todos nuestros hermanos, por todos los que van a ver este estudio, que sea, Padre, nutritivo para nuestros corazones, nuestra alma, y que nos prepare para venir a tu encuentro, Señor. Yo te ruego, Padre, que usted nos eduque, nos prepare, que abra nuestra mente, Señor, para comprender sus misterios. Yo ruego, Padre, por aquellas personas que van a ver este video y que no son cristianos, pero que están interesados en conocer tu palabra. Yo te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo toque sus corazones y que les bendiga, bendiga a su familia, bendiga, Padre, todo lo que ellos hacen en su vida. Te ruego, Padre, tu presencia. Bendice a mis hermanos que tienen sus necesidades personales, aquellos que están necesitados de un toque especial tuyo, Señor, en su salud. Que ellos reciban, Padre, que reciban, Señor, tu bendición, tu toque especial. Y que por tu llaga, tu palabra dice que por tu llaga fuimos sanados. Nosotros creemos tu palabra, Padre. Y ahora te rogamos, Padre, que usted bendiga a nuestros hermanos en sus necesidades, cualquiera que sean. Aquellos que están enfermos, tirados en las camas, Señor. Yo ruego, Padre, tu salud en el nombre de Jesús. Por cualquier enfermedad, Padre, sea una enfermedad terminal o no, Padre, en el nombre de Jesús, que tú la sanes, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Oramos en el nombre tuyo. Amén. Entonces vamos a estudiar el día de hoy 2 capítulos. Les había dicho de que íbamos a estudiar un capítulo por cada sesión. Pero mire que el capítulo 15 es corto, además que es como una introducción al capítulo 16. El capítulo 15 habla de, más que todo, adoración celestial, ¿verdad? Y si ustedes lo ven, dice versículo 1, vi en el cielo otra señal, grande y admirable. 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Dijimos que a partir de la segunda mitad de cuando inicia la ira de Dios a desbordarse sobre este planeta, dijimos que ahí se paraba la gracia de Dios. Se detenía la gracia de Dios. Ahora ya no hay amor. Perdón la expresión. Tal vez usted ve esto tan duro y tan pesado. Pero llega un tiempo en la historia del ser humano
que el amor de Dios se acaba y solo permanece el amor de Dios hacia sus hijos, hacia aquellos que han ofrendado su vida por su causa. Y llega un momento, y feo decirlo, pero usted lo puede ver en lo que vamos a leer, que aquí no hay misericordia absoluta. La ira de Dios, algunos teólogos, la mayoría de los cristianos evangélicos, creen que la ira de Dios comienza con las 7 trompetas. Y al inicio de eso, de que cuando entre la 6ª y 7ª sello, que es cuando inicia las 7 trompetas, ahí la iglesia es arrebatada, como lo hemos venido diciendo. La iglesia es arrebatada y la iglesia no pasa por las copas de la ira de Dios. También dijimos de que en la clase pasada dijimos de que a veces es difícil ubicar la fecha exacta del rapto. Pero la mayoría de los cristianos creen, y podríamos decir creemos, que está al inicio de la segunda etapa de los 7 años, que es cuando inician toda la ira de Dios que cae sobre el mundo entero. La palabra del Señor dice que Él nos salvará de la ira venidera. Eso dice la palabra del Señor. En el libro nos libra de la ira venidera, en el libro de Efesios. Pero lo importante es entender esto, que cuando empieza la ira de Dios a desbordarse sobre este mundo, termina la gracia, termina el amor de Dios. Todo tiene su límite. Llega un tiempo de que, aquí dice en el final de este versículo 1 del capítulo 15, 7 ángeles que tenían las 7 plagas, o las 7 plagas postreras. ¿Y por cuál es el propósito? Porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ustedes saben que al inicio de las trompetas fueron, tenemos 7 trompetas y tenemos 7 copas de la ira de Dios. Ese es un periodo que no se sabe cuánto dura. Puede ser 1 año, año y medio, 2 años. No sabemos. Pero son secuencias de tragedias y de catástrofes mundiales. Y ustedes vieron que las 7, estuvimos leyendo de las 7 trompetas, y todas ellas, creo que eran 4 de ellas eran contra la naturaleza. Y 3 de ellas eran contra el ser humano, específicamente contra el ser humano. Y vimos que ahí Dios tiene preparado ángeles que desaten demonios, legiones de demonios que vayan a atormentar a los seres humanos que tengan el sello de la bestia. Entonces, no se ve absolutamente ningún amor en esos pasajes, ningún amor de Dios hacia la humanidad. Al contrario, se ve como un proceso paulatino que se va arreciando poco a poco. Comienza la guerra con el primer periodo de la tribulación de 7 años. Comienza con eso, con pestes. Recuerdan los 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces comienza con pestes, con terremotos, con guerra, poco a poco. Apenas esa primera fase de primeros 3 años y medio es apenas los principios de dolores. Y todo esto que estamos viviendo ahorita, estamos apenas iniciando la primera etapa de los primeros 3 años y medio de los principios de dolores. Todavía no viene lo fuerte.
Y nosotros creemos que estas cosas que estamos viendo el día de hoy, los terremotos, los tsunamis, el recalentamiento global, las pestes que estamos viendo con nuestros ojos, creemos que es el fin del mundo. No, apenas estamos empezando a rascar el inicio de los 7 años de tribulación finales. Pero regresando a esto, este periodo final de la humanidad es cuando Dios desata su enojo contra el ser humano, contra aquellos que no escucharon su mensaje y se arrepintieron, contra aquellos, como dice el apóstol Pedro, que se han burlado. ¿Y dónde está la venida de su advenimiento? ¿A dónde está la venida de Jesús? ¿Ah? ¿A dónde está? Desde hace mucho tiempo que vengo oyendo eso y nada pasa. Hay personas que ellos mismos se han puesto la soga al cuello. Y Dios les ha dado que se arrepientan. Y en otra ocasión vamos a estar hablando de 3 señales importantísimas, 2 de ellas que están ligadas a la segunda venida de Cristo, pero grandemente. Y una de esas cosas que está ligada a la segunda venida de Cristo es que este evangelio sería predicado por todas las naciones para testimonio, dice la palabra de Dios. No necesariamente para que la gente se arrepienta, no, pero que sea para testimonio. Estuvimos viendo qué cosa es testimonio. Testimonio es para evidencia, para que haya en el momento del juicio, para que haya una evidencia que Dios diga, escuchaste mi palabra y te hiciste oído sordo. Entonces esa evidencia está ligada completamente a la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque Jesús, el Señor mismo dijo, será predicado este evangelio a todas las naciones para testimonio y entonces vendrá el fin. Y por si acaso alguien se le escapa de alguna tribu remota que ningún ser humano ha podido entrar, recuerden que estuvimos hablando la semana pasada, el día pasado, que Dios va a enviar ya no los seres humanos, ya no los 144,000 sellados, ya no los dos testigos que salen en el capítulo 11. Eso ya no, porque eso ya, nosotros los seres humanos tenemos limitaciones en cuanto a penetrar con el evangelio. No, ahora la semana pasada o el día pasado estuvimos hablando que Dios, por último, en la última etapa ya del mundo, va a enviar un ángel para esas tribus y lenguas que todavía no han sido alcanzadas. ¿Y eso va a ser para qué? ¿Para que se arrepientan? Posiblemente. Claro, es el propósito de Dios, pero es especialmente para testimonio, para una evidencia, para que nadie llegue a la presencia de Dios buscando excusas. Yo nunca escuché tu palabra. Usted que está viendo este día, está escuchando la palabra de Dios, y si usted sabe que tiene que enfrentar su causa, enfrentar su vida un día ante el tribunal de Cristo, ante el trono del gran Dios, sepa que usted que está escuchando no va a quedar libre de queja. Usted no va a ser librado de la ira de Dios tratando de excusarse que usted nunca escuchó la palabra del Señor. Entonces en este capítulo 15 se nos relata es exactamente como una introducción a las 7 plagas postreras que se llaman las copas de la ira. Ahora, no vamos a leer todo, porque vuelvo a repetir que todas esas, el apóstol Juan ve gloria a Dios en los cielos. Él ve alabanza en el cielo. Y se ve a los 7 ángeles que están listos para derramar las últimas copas o los últimos juicios en contra del ser humano. Ahora, leamos el capítulo 16. Nos vamos a detener cuando lleguemos
a la sexta copa. Ahí nos vamos a detener un poquito, ¿verdad? Porque aquí es importante esto, aunque posiblemente más adelante vamos a hablar de esa sexta copa en más detalle. Hoy solo vamos a detenernos un poquito. Pero comencemos con la primera copa, el desarrollo ya de los últimos prácticamente meses, días, antes que el mundo entero sucumba ante la presencia del Dios Todopoderoso. Entonces, comencemos con la primera copa. La primera copa se describe en el versículo 2 y se habla de una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Tal vez en una ocasión más adelante, después que terminemos estos estudios de Apocalipsis, porque ahorita estamos estudiando cada capítulo a grosso modo, a la ligera. Ustedes creen que estamos hablando en detalle, pero no. Eso le estamos dando una idea rápida. En el futuro vamos a continuar con la Biblia profética después de que terminemos el libro de Apocalipsis. Y después vamos a entrar en detalle a cada una de esas cosas. ¿Cuál es el ministerio de la bestia? ¿Cómo se entienden la marca de la bestia? ¿Qué cosa es la marca de la bestia? ¿Qué cosa es la Armagedón? Los detalles exactos de la bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y que una de las cabezas dice tenía una herida mortal y dice que esa herida mortal fue sanada. Todos esos detalles que no los hemos visto, pero que ya pasamos. El capítulo 13. Y en el capítulo 17 también se habla de eso. Todo eso lo vamos a hablar rapidito, pero en un futuro vamos a estar hablando en detalle de todas esas cosas. Cosas que todavía yo no he logrado hacerlo. Siempre que he hablado acerca del libro de Apocalipsis, siempre he pasado rapidito, porque hay mucha material que hablar. Pero después de esto, si Dios lo permite, vamos a continuar con la Biblia profética aquí por este medio, para educación del pueblo, Y Dios nos ayude a poder entender todos estos misterios. Entonces, pero ahorita vamos a hacerlo rapidito. Entonces, esto que estamos viendo es el desenlace de los días finales, postreros, meses postreros, quizás un año. No se sabe cuánto va a durar ese periodo, pero son 3 años y medio en que el anticristo va a estar gobernando este mundo, pero simultáneamente le va a estar lloviendo las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. No va a ser fácil para el anticristo gobernar. Y por eso él quiere acabar. Bueno, vamos a llegar a eso. Él quiere acabar con el pueblo de Israel. A eso vamos a llegar en los versículos que restan. La primera copa es una úlcera maligna. ¿Sobre quién? Sobre los hombres que tienen la marca de la bestia y los que adoran su imagen. Hay muchas cosas. ¿Qué significa esa de la imagen? De la imagen de la bestia. Hay muchas interpretaciones. Estuvimos hablando que el falso profeta o la bestia de los 2 cuernos que parecían cuernos de cordero, él levanta una imagen de la bestia. Algunos tienen la idea que es una imagen, un ídolo. Otras personas creen que es algo diferente, pero todo eso lo vamos a estar hablando en detalle más adelante. La segunda copa es derramada sobre el mar. Y oiga bien, el mar se convirtió en sangre como de muerto. Y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Eso dónde está? En versículo 3.
el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto y murió todo ser viviente. Si ustedes recuerdan, en el juicio de las trompetas, que es el inicio de los periodos donde Dios empieza a desatar su ira. En el juicio de las trompetas se dice que apenas era la tercera parte de los árboles que iban a estar consumados, quemados. Apenas era la tercera parte de los seres del mar que iban a morir. La tercera parte de todo, de los hombres que iban a morir. Todo era la tercera parte. Nada era definitivo. ¿Por qué? Porque Dios está apretando poco a poco. Dios no quiere eliminar todo de una vez. ¿Sabe para qué? Para paulatinamente atormentar al ser humano. Suena feo, ¿verdad? Horroroso suena. Todo este tiempo hemos predicado de un Dios de amor. Pero se acabó el tiempo de ese Dios de amor para el período de la ira de Dios. Ahora Dios desata su ira y lo hace de una manera magistral, si podríamos decirlo así. Consume parte de los nutrientes del mundo. El ser humano, y ahí vamos a entender por qué razón la bestia pone una marca, la imagen de la bestia mete una marca para que los hombres no puedan comprar ni vender, sino el que tuviese esa marca. ¿Sabe por qué? Una de las razones será porque no habrá comida. Todo va a ser racionado. Los árboles han muerto. La comida del mar, la tercera parte ha muerto. Los árboles han caído granizo. Entonces hay carestía. El reinado del anticristo no va a ser tan fácil. El mundo entero va a tener carestía de todo. Ahora las cosas se van empeorando con el derramamiento de las copas de la ira de Dios. Porque estas copas, ¿qué dice en versículo 1 del 15? Que son las plagas postreras. ¿Qué cosa es postrera? Es ya el final de la raza humana. El final de la ira de Dios. Porque ahí dice, para que se consuma, dice. Para que en ella se consumaba, porque en ella se consumaba la ira de Dios. Al final del versículo 1. Ahora en el versículo 3 dice que va a caer sobre el mar, se convierte en sangre y muere todo ser humano, ser vivo que había en el mar. Todo. Se acaba la comida. No hay nada. Y parece que así viene el desenlace de las otras copas. Dice la tercera copa sobre los ríos cayó en el versículo 4. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de aguas y se convirtieron en sangre. No habla de una tercera parte. Eso sucedió anteriormente. Parece que las 7 trompetas son casi idénticas a las 7 copas de la ira de Dios. Solo que las 7 trompetas fue un porcentaje de cosas que iba poco a poco. Solo era la tercera parte de esto, la tercera parte de otro. ¿Para qué? Para ir paulatinamente matando al ser humano. Qué feo, ¿verdad? Y se lo vuelvo a repetir, qué feo. No parece, ¿verdad que no parece el Dios de amor que hoy tenemos? Oh, escapemos de la ira de Dios. Escapemos de la ira de Dios, no va a ser fácil. Ahora en el versículo 4 dice que ahora cae no solamente sobre el mar. Sepamos que del mar nosotros no tomamos el agua potable. No podemos tomar agua potable del mar. Pero ahí está la comida, los nutrientes,
todo eso se acaba. Ahora Dios castiga al hombre con todas las fuentes y los ríos. Eso es agua dulce. Esa es agua potable. ¿Se da cuenta cómo va todo? Primero sobre el mar. Ahí está la fuente de alimentación del ser humano. Ahora sobre todas las fuentes, el agua potable, el agua dulce, el agua que utilizamos para mitigar la sed, para que no nos deshidratemos. En esos días no van a tener opción los seres humanos más que beber de esa agua que ahora se convirtieron en sangre. Avancemos. La cuarta copa. Esta copa cae sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. De todas maneras, ya Dios dejó de amar al ser humano. Aquí está descargando su ira. Y eso que ustedes ven, recalentamiento global, en algunos países está afectando tremendamente. Países como Canadá y los países del norte están disfrutando un clima agradable por el recalentamiento global. Todo eso nos va a afectar a todo el mundo. Pero aquí es diferente. Aquí no es recalentamiento global. Aquí es que el sol va a recalentarse más hasta llegar a quemar. La Biblia dice quemar a los hombres con su calor. Y en vez de arrepentirse, blasfemaron contra el Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y qué tremendo que todo esto que estamos leyendo son parecidas a las plagas que desató Moisés. Son bien parecidas. Así que, oiga bien, hermano, esto es precioso, esto es tremendo. Estaba hoy estudiando esto y me salió otro mensaje que ahí lo guardé en mi computador. Cosas que Dios cómo está preparando, ha venido preparando en este siglo XX. Ha venido preparando al ser humano de una manera apremiante, rápida, inmediata. Más de 20 siglos el ser humano ha pasado sin ninguna novedad de las cosas finales. Y apenas al iniciar el siglo XX, todo se acelera, todo surge, todo, la ciencia se aumenta, eso vamos a hablar otro día. La ciencia se aumenta, las dos señales poderosas de la venida de Cristo se cumplen. Una de ellas es la predicación del evangelio a través del internet, a través de los misioneros. Todo eso ha sido aquí, en el siglo XX. La otra señal es el nacimiento o el regreso de los israelitas a su tierra. Es otra señal. Y todo eso, el recalentamiento global, la contaminación ambiental, todo esto nos estamos acercando a los días apocalípticos. Y estamos viendo desarrollar todas estas cosas en nuestros ojos. En nuestros ojos. En nuestra vista estamos viendo cómo se está desarrollando todo, pero de una manera tan rápida, porque ya el tiempo se ha cumplido. Y usted tiene que poner atención, abra su corazón, sus oídos. Todo esto que estamos viendo, el recalentamiento global, la carestía de las cosas, el aumento de la superpoblación mundial, hermano, todo esto es señal.
todo esto que estamos viendo es preparatoria para la venida inminente de Cristo. Es increíble. Oh, otra cosa tan preciosísima, el desarrollo del Internet, el desarrollo de la televisión. Todo eso se dio apenas hace 20, 30 años atrás. ¿Por qué? Porque el Internet va a jugar un papel importantísimo en la propagación del Evangelio, y ya lo ha hecho, y en las cosas que van a suceder en los días finales y que el mundo entero lo va a poder ver. Dios está preparando todo. Está preparando todo ese paquete para que las profecías bíblicas, todas sin faltar, se cumplan. Nosotros decimos, pero el Internet, ¿dónde sale en la Biblia? No sale exactamente. Exactamente no sale. Pero ya hablamos de eso la vez pasada. Dios está preparando el mundo entero. Dios está preparando el mundo entero. Dios está cuidando de todos esos detalles. Detalles que usted y yo lo estamos pasando por alto. No nos hemos dado cuenta que Dios está trabajando. Está trabajando en el recalentamiento global, la contaminación ambiental. Todo eso nos está llevando a estos días finales. El invento de la ciencia, todo esto está caminando, hermano. Está caminando tremendamente. Y vamos a ver un día de esto que estamos hablando de esas tres señales tan importantísimas de la venida de Cristo. Cómo la ciencia, es que todo se ha inventado en el siglo XX. Todo. Es más, desde 1920 a 1900, a nuestros días, todo se inventó en este siglo pasado. Como decía un hermano, perdón, de la noche a la mañana, el hombre dejó de andar en caballos y en burros para empezar a subirse en aviones y carros. ¿Cómo lo ve? Pasamos 20 siglos montados en burros y en mulas. Y no estoy exagerando, ¿verdad que no? Carretas de caballo, y de carretas no pasábamos. Y de la noche a la mañana saltamos del burro al carro. Y aquí nadie quiere andar en caballo ni en burro. Sin querer, queriendo, usted está observando cómo Dios está preparando el mundo entero para los días finales. Y los días finales están aquí. Ya están. Se están desarrollando de una manera tan rápida para la venida de Cristo. Ahora vamos a la quinta copa, sobre el trono de la bestia. Pobre bestia, brother. No, él pasó 3 años y medio tratando de congraciarse con la iglesia, con el mundo entero, tratando de decir, yo soy la respuesta de este mundo. Mire, ¿hay pestilencia? Sí, aquí está. Yo estoy aquí, yo les voy a dar la solución. Hay guerra, no hay problema, vamos a firmar tratados de paz. Que hay otra cosa y esto y lo otro, que no hay problema. Pasó mucho tiempo. Y cuando él se apodera de Israel y viola el pacto de paz y toma control de Israel, en ese momento empieza la ira de Dios. Pobre hombre, qué torcido. La Biblia en la quinta copa, en el versículo, bueno, ya hablamos de todo eso, ¿verdad? Nos saltamos varios versículos, pero todos esos versículos que no hemos leído son adicionales, que tal vez alguna vez los vamos a detallar. Ahorita solo estamos hablando
a grosso modo. La quinta copa, nosotros la vamos a ver en el versículo 10. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. ¿Quién? Los que adoraban la bestia. Se dio cuenta el mundo entero que la paz y todo lo que había prometido el anticristo era pura mentira. Porque ahora se está enfrentando con un Dios que está destruyendo el mundo con plagas. Se está enfrentando con dos seres humanos, con dos testigos que le están haciendo frente y están agregando, oiga, además de las 7 copas que están cayendo y además de las 7 trompetas que ya cayeron, todavía le falta más. Tiene a 2 personas ahí en Jerusalén, porque eso que está pasando, oiga bien, está pasando alrededor del mundo, todas estas copas alrededor del mundo. Israel de alguna forma, oiga bien, Israel de alguna forma está siendo protegido. Alguna vez, ahí sale en el libro de Zacarías, alguna vez lo vamos a ver, que la palabra de Dios dice que Edom será protegido. Edom es parte de Jordania y también Edom es un símbolo de ahí donde está la ciudad de Petra. Pero vamos a hablar de eso en otra ocasión. Ahora lo que estamos viendo aquí es que el gobierno, el reino de la bestia se cubrió en tinieblas. Cuando habla del reino de la bestia, no significa necesariamente donde está reinando la bestia, que es en Jerusalén. Ahí está reinando la bestia. Se habla de su reino. ¿Qué es lo que abarca el reino? Ahí vamos a ver cuando entremos de lleno lo que significan los 10 cuernos de la bestia que sale en Apocalipsis 13. Esos 10 cuernos son 10 naciones donde se sienta, también dice la Biblia, la ramera. Pero son 10 reinos, son 10 naciones que se dice que es donde va a gobernar la bestia. Y eso significa que son los países de Europa y son los países del Medio Oriente. Y guardémonos Jerusalén, porque él está reinando ahí, el anticristo. Pero también está su pueblo ahí. Y también están los 2 testigos, los 2 olivos. Y los 2 olivos, su ministerio es Jerusalén. Ahí está profetizando. Ahí ellos están haciendo descender fuego. Y la bestia está con ganas de matarlos, pero no puede. Hasta que se cumplan el periodo de su ministerio, que eso ya lo vimos. Pero aquí vemos, dice, la quinta copa cae sobre el trono de la bestia. Y su reino es el que se cubre de tiniebla. ¿Qué significa eso? Significa tiniebla. Hay inseguridad, hay incertidumbre, hay duda, hay odio. Tinieblas es todo lo negativo que inspira Satanás. Hay confusión. Ya se están dando cuenta que eran pura mentira. Y el reino está cayendo, el reino del anticristo está cayendo también. ¿Y qué significa que se mordieron las lenguas? Significa precisamente eso. Que ¿a dónde estamos? Y de Dios. Y se mordían de dolor sus lenguas. ¿Por qué? De odio, de resentimiento, de incertidumbre. Se dieron cuenta que la famosa, el sello de la bestia, cualquiera que sea, no funcionó. Sí que nada funcionó.
Y encima de eso, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Cuáles úlceras? Las que habían recibido días o meses anteriores, que todavía, oiga bien, no es que esto no significa que le cae el mal y ya termina y después viene otra copa y les cae esa copa y después termina esa copa y viene otra. No, todo esto es simultáneo. Se mueren todos los peces, se contaminan el agua potable y eso queda así hasta para el último día, señores. No es que terminó, ya se acabó la copa, ahora a comer tuna fish otra vez, porque ya no, nada. Aquí todavía en la quinta copa es contra el reino del anticristo, pero la gente todavía está saboreando las úlceras de las copas anteriores. Y todavía están bebiendo, no agua potable, están bebiendo sangre. Perdóneme, hermano, si ahora voy a ser gráfico. Pero están bebiendo sangre. Y cuando la sangre está fuera del cuerpo, se coagula. Y queda el suero. Y el suero es medio amarillento blanquecino. Y no tienen más opción los señores que adoraron a la bestia, los seres humanos en general, no tienen otra opción que beberse esa podredumbre. Entonces, no crea que va a ser agua hecha sangre, a haber putefacción, hediondez. Va a haber coágulos de sangre que el ser humano se los tendrá que beber. No estoy bromeando. No estoy bromeando. No estoy siendo cochino. Es la ira de Dios. Y no va a venir fácil. Y en el versículo 10 donde estamos viendo, en el 11, blasfemaron contra el Dios del cielo. ¿Por qué? Por sus dolores y por sus úlceras. Y aún así no se arrepintieron, ni se van a arrepentir. Y el tiempo de su arrepentimiento llegó al fin. Con esto vamos a terminar con la sexta copa. ¿Qué hora tenemos? Voy a procurar eso, terminarlo en 15 minutos. La sexta copa cae sobre el río. Sexta copa cae sobre el río Éufrates, ¿verdad? Versículo 11 o 12. El sexto ángel derramó la copa sobre el gran río Éufrates. Aquí pongan mucha atención. Y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Señores, llegamos a la famosa guerra del Armagedón, donde el anticristo se cansa de todo y decide embestir contra Jerusalén. Mire qué tremendo esto. Mire, estaba leyendo esto y estaba leyendo unos comentaristas. Y mire qué tremendo esto, qué tremendo. Y es algo que da, todo lo que vamos a ver aquí, da repelos. El paraíso del Edén nació en el área del río Éufrates. Si usted lee la creación, dice que el paraíso estaba en medio de 3 ríos. El Tigris, el Éufrates y otro que no me acuerdo cuál era. Esa área, y es lo que le estoy diciendo, lo que él he venido diciendo,
Dios está preparando todo, hermano. Todo lo está preparando. Esa área del paraíso era bellísima. Ese río Éufrates era preciosísimo. Era el paraíso. Ahora vaya a ver qué cosa es el río Éufrates. Un riachuelo. ¿Por qué cree usted? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo le está diciendo? Dios está preparando todo el escenario. Dios ha venido preparando todo el escenario. El recalentamiento global, las sequías, la explotación de las tierras, la contaminación ambiental. El ser humano se ha autodestruido y se sigue autodestruyendo. Y seguimos contaminando el mundo sin darnos cuenta que estamos colaborando con el Todopoderoso. Y el río Éufrates ya casi está seco. Falta poco para que Dios diga, se secó. Y donde fue el paraíso, el inicio de la raza humana, ahí va a iniciar su final. Mire cómo es el ciclo del ser humano. Ahí nacimos y ahí vamos a llegar a terminar. Porque en esa área se va a desarrollar el final del ser humano. Donde nacimos, ahí terminamos. Y ahí vamos a ver otra cosa tan preciosa que estuve analizando en esta ocasión. Vamos a seguir, ¿verdad? Dice que cayó sobre el río Éufrates y vamos a seguir leyendo. Y vi salir de la boca del dragón y de la bestia y de la boca del falso profeta. Ahí está la Trinidad satánica. Me decía mi esposa, pero la bestia y el falso profeta se van a ver. Sí, son seres humanos. Uno va a ser poseído por el diablo. Y el otro también va a tener posesión diabólica, pero va a ser diferente. Van a ser demonios que van a hacer señales. La Biblia ahí dice que van a ser prodigios y señales mentirosos, pero van a ser demonios. La bestia es la reencarnación de un demonio que sube del abismo, dice la palabra, ya estuvimos hablando de eso. Que sube del abismo. Pero lo que sube del abismo no es un ser humano. Es un espíritu, porque el mismo espíritu que estuvo en los imperios anteriores, que persiguieron al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, en esos imperios, siempre esos imperios se caracterizan porque había a esos emperadores y a los reyes de esos imperios se le llama, lo que dice la palabra del Señor, son las cabezas de la bestia, pero también tienen cuernos. Y ahora vemos que ese mismo espíritu que operó en esos imperios del tiempo de Israel, ese mismo espíritu descendió al abismo de donde están los espíritus encarcelados, los espíritus diabólicos, las potestades. No son los demonios, pero son los principados y potestades diabólicas, que habla también la palabra del Señor, que dice que no tenemos luchas contra carne ni sangre, sino contra principados. Esos principados están en el abismo. Y de ahí, dice, va a salir una bestia. La bestia que sube del abismo. Pero la bestia no puede ser un espíritu nada más, porque tiene que ser visible. Y un espíritu, aunque sea una potestad inmunda, no puede verse, pero sí se puede encarnar en el anticristo, que es ahí donde dice segunda de Timoteo, de Tesalonicenses capítulo 2, dice la palabra del Señor que
la venida de este inicuo es por obra de Satanás. Él envía un espíritu inmundo para que se posesione del anticristo. Entonces, ¿qué sucede con esto? Ahora vemos aquí la Trinidad satánica en versículo 13. El pobre diablo, que es el dragón, que nadie lo puede ver, ni se va a poder ver. La bestia y el falso profeta. Dice que salían de ellos, salían 3 espíritus inmundos a manera de rana. Las ranas siempre han sido inmundas, tanto en el Antiguo Testamento como en nuestros días. ¿Por qué razón? No sé. Pues son espíritus, oiga bien, esas ranas que salían de la boca de la Trinidad satánica, dice, oiga bien, importantísimo, son espíritus de demonios que hacen señales, eso es lo que estuvimos explicando anteriormente. Hacen señales y van delante de los reyes de la tierra, del mundo, de todo el mundo. ¿Para qué? Para reunirlos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso, el Armagedón. Oiga bien, en esos días, como en los días que tenemos ahorita, ¿cuántos gobernadores en el día de hoy son personas que son inicuos, son inspirados por Satanás, tienen posesiones diabólicas? Dios está preparando el mundo entero, ha venido preparándolo con esos gobernadores que son diabólicos, que persiguen a la iglesia. Sudán ha sido el país que más ha desatado su ira contra misioneros, contra los cristianos que viven ahí, quemado iglesias completamente con sus miembros dentro. Sudán es un país donde reina Satanás. Y muchos otros países. Pues estos demonios que salen ¿de dónde? De esa Trinidad satánica. ¿Van dónde? A los gobernadores del mundo. ¿Para qué? Para que esos gobernadores sean inspirados por esos demonios, para prepararlos para el día de la ira de Dios, del día como dice ahí, la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Estos señores suben a Israel a destruirlos. Y eso vamos a detallarlo en otro estudio, ¿verdad? En el versículo 15 dice, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda su ropa para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Oiga bien el 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El Armagedón está en el valle o en el monte de Megiddo. Esa es en la parte norte de Israel. Y eso es un valle, estaba chequeando ese valle, es un valle inmenso, inmenso. Y ese valle es donde se va a librar la batalla del Armagedón. Y eso va a ser, todas las naciones se van a reunir ahí. ¿Por qué? El Éufrates, otro día vamos a hablar de esto más en detalle, pero ¿por qué se seca el Éufrates? Ahí dice que para que sirva de camino para, ¿a dónde está? Para los reyes de la tierra y de todo. No, ¿a dónde está? ¿En qué versículo? Ahí lo estuvimos viendo. Sí, en el 14. Y van delante del rey para reunirnos, no, donde se secó, dice, se secó para que estuviera preparado, el versículo 12. Preparado el camino para los reyes del oriente. Vamos en otra ocasión a hablar más detalle de eso, porque hay 4 bloques, que no los vamos a hablar ahorita, que se van a reunir en el Valle del Armagedón. 4 bloques. Uno de esos bloques es el Medio Oriente. ¿Cuál es el Medio Oriente? Los reyes del Oriente. ¿Quiénes son ellos? China. ¿Sabía usted que el ejército más grande que está en el mundo entero, el más grande no es Estados Unidos, no es Rusia, no señores? El ejército más grande del mundo entero es China. Y China es una potencia, oiga bien, una potencia militar el día de hoy.
Apenas Estados Unidos tiene 300 millones de personas. Oiga bien, 300 millones de personas. China, su ejército es de 250 millones de personas. Casi todo el pueblo americano completo es lo que ellos tienen de militares. ¿Por qué? Porque es la nación más grande. Pero eso vamos a hablar en otra ocasión. Porque si no, me va a pasar lo que me pasa siempre, que empiezo a hablar de otras cosas y después me confundo y se confunden ustedes y ustedes me confunden a mí. Así que sigamos. Bueno, me da la impresión que estoy en la iglesia. Entonces, sigamos aquí. En el versículo... ahora, estos reyes, estos ejércitos son impulsados por, ya lo vimos aquí, por fuerzas diabólicas. Son generales que se reúnen para librar esa guerra contra el Armagedón, que también se le llama el monte de Megiddo. Megiddo, como le dije, está al norte de Israel. Yo quisiera que ustedes abrieran su Biblia, porque esto sí lo vamos a leer y lo vamos a hacer rapidísimo. De cosas que usted se va a quedar asustado, lo que habla la palabra del Señor en cuanto a eso. Y con esto vamos a terminar. En Zacarías 12:11 yo le voy a leer esto. Si quiere no lo busque, solo anótenlo, si quiere anotarlo. Dice aquí, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adadrimón, se dice, en el valle de Megiddo. Habrá gran llanto en Jerusalén por lo que va a pasar en ese valle. Ahí van a morir millones de israelitas. Y ya cuando el pueblo... Ay, pero ya me estoy metiendo otra cosa, a otro asunto. Pero es que fíjense que estamos hablando del Armagedón. Ahorita la sexta copa es el Armagedón, es la guerra. Tal vez en otra ocasión vamos a hablarlo más detallado, pero ahorita solo vamos a hablar de esto rapidísimo. Joel 3:12 dice, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat. Josafat es una forma simbólica de el valle de Megiddo, donde se va a librar el Armagedón. ¿Qué cosa es el Armagedón? Es la última guerra, si usted quiere, es la guerra mundial última. Donde, por último, Israel casi es extinguido. Y al momento de casi terminar esa guerra, Dios lo liberta. Dios desciende. Pero de eso vamos a hablar otro día. Me pica la lengua por hablar más detalles de Armagedón. Ahora, Joel 3:12. Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque ahí, qué bonito aquí, porque ahí me sentaré para juzgar a todas las naciones alrededor. Oiga bien, hermano, ponga atención, eso mismo lo dijo casi textualmente nuestro Señor Jesucristo. Por eso Zacarías, hermano, los últimos versículos, casi todo el libro de Zacarías es un libro tan precioso. Habla del Mesías. Ahí vamos a ver ahí de unas cosas. Pero comparemos esto que dice. Allí en ese valle, dice, que se llama Josafat, ahí me sentaré, dice el Señor, para juzgar a todas las naciones. Mire lo que dice Mateo 25, 31 y 32. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, porque, oiga bien, el Armagedón va a ser la última guerra, y al final del Armagedón, de esa guerra, al final de esa guerra, Cristo desciende. El Hijo del Hombre desciende, porque Él va a salvar lo poco que queda de su pueblo Israel. Porque el mundo entero, ¿qué es lo que está preparándose en la sexta copa? El mundo entero se volca contra Israel y prepara el camino de los reyes del oriente y prepara la guerra, la última guerra que va en contra. El anticristo prepara, con el falso profeta, preparan la guerra del Armagedón. Entonces dice, mire lo que dice
En Mateo, donde dijimos, Mateo 25, 31 y 32 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, mire qué bonito, entonces se sentará, oiga, lo que leímos en Joel, se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Idénticamente lo que dijo Zacarías. Pero Zacarías habló de la guerra del Armagedón. Me sentaré a juzgar a todas las naciones. Jesucristo dice que el Hijo del Hombre se sentará y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabritos. Sigamos leyendo. Zacarías 12, 2 y 3. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar. La razón del Armagedón es Jerusalén. Todas las guerras han tenido una razón. El Golfo Pérsico, ¿cuál fue la razón de eso? El petróleo que había ahí. La Segunda Guerra Mundial de Hitler, ¿por qué fue eso? Porque Hitler quería apoderarse del mundo entero. Toda guerra, toda batalla tiene su propósito. El Armagedón es porque el anticristo quiere adueñarse y quiere vengarse de todas maneras de Jerusalén. Es cierto, el anticristo va a estar gobernando ahí, pero llega el momento que eso ya no se puede gobernar. Se quiere destruir, la quiere destruir por completo. Y reúne todas las naciones para pelear contra Israel. Y dice, pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá. Oiga, y en el sitio contra Jerusalén, Jerusalén va a ser sitiada. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Todos los que quieran, todos los que se la cargaren serán despedazados. Todo el que quiera cargar esa piedra dura que se llama Israel serán despedazados. En otras palabras, nadie va a poder contra esa ciudad. Es mi ciudad. Eso es lo que dice Dios. Bien, que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. El Armagedón. Mire, eso lo dijo Zacarías. Diferente. Zacarías vivió, hermano, ¿cuándo? 400 años antes de Cristo. Y aquí está Juan, el apóstol, escribiendo casi las mismas palabras. Zacarías 14, versículo, y este texto es uno de los que más me impresionan, y con este vamos a terminar la sexta copa. Zacarías capítulo del 1 al 4, después nos vamos a saltar a otros versículos. 1 al 4, he aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Porque yo reuniré, atención, a todas las naciones para combatir contra Jerusalén. Y la gran ciudad será tomada. Y serán saqueadas sus casas y violadas sus mujeres. Y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Oiga bien, va a quedar un remanente. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. Al final de esa guerra del Armagedón, Jehová peleará por Israel, por los poquitos que queden. Su pueblo jamás será destruido. Y eso es lo que quiere el mundo entero. Los árabes es destruir completamente, borrar del mapa a Israel, y eso nunca lo van a poder hacer. ¿Y a dónde? Más el resto del pueblo no será cortado. Después saldrá Jehová y peleará contra aquellas naciones como peleó el día de la batalla. Versículo 4. Y se afirmarán, y este es algo precioso. Y aquí yo quiero, este es cuando Jesucristo viene a tomar posesión
de Jerusalén, al final del Armagedón, al final de esa guerra, cuando termina los juicios de Dios sobre la tierra y cuando Él llega a gobernar Israel. Se acabó el mundo entero, se acabó la guerra. Allí el anticristo y el falso profeta son tirados al lago del fuego. Todo eso lo vamos a ver en los capítulos subsiguientes. Pero Zacarías empieza a describir algo, hermano, algo preciosísimo. Yo quiero, antes de continuar, si usted lee Hechos capítulo 1, lee todo eso, los primeros versículos, creo que son versículos del 1 al 7, del 1 al a ver, ¿dónde está? Del 1 hasta el 12, pero no lo vamos a leer. Si usted lee ese texto, usted me va a decir que cuando Cristo ascendió al cielo, a la vista de los apóstoles, dice la palabra del Señor, que estando juntos, dice que Jesús fue alzado en una nube. Ponga atención, fue alzado en una nube. Y cuando iba para arriba, los discípulos estaban así, perplejos. Dice que se le pararon, versículo 10, Hechos 1, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Jesús se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, 2 ángeles. Y le dijeron, los cuales también le dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Oiga bien, ponga atención a esa declaración de los ángeles. No fue Pedro el que dijo eso, no fue Pablo, fueron los ángeles. ¿Enviados de dónde? De allá arriba. Y yo quiero que se memorice esto por lo que vamos a leer en Zacarías. Oiga bien, y los ángeles le dijeron, este mismo Jesús, que ustedes lo están viendo aquí en este lugar, que lo están viendo subir de la misma manera que se fue, así también vendrá a este mismo lugar. ¿Dónde estaban los apóstoles? ¿Dónde estaban cuando vieron a su maestro ascender? Versículo 12 lo dice. Dice, entonces vinieron a Jerusalén, se regresaron a Jerusalén. ¿Desde dónde? Desde el monte que se llama el Olivar. Ellos estaban en el monte de los Olivos cuando Jesús se levantó y fue recibido en una nube. Y así como lo vieron irse, así va a regresar al mismo monte, Ahora usted me ayuda a leer, y aquí que se le paren los pelos. Zacarías capítulo 14. Ahora nos saltamos, al capítulo 4. Y esto está ya, lo que estamos leyendo aquí está en la guerra del Armagedón, en Zacarías. En Zacarías se está describiendo la guerra del Armagedón, y después de la guerra del Armagedón
según Apocalipsis, Jesucristo desciende del cielo y llega a Jerusalén y ahí hace su reinado por 1000 años. Y ahí reinamos con él. Y él se sienta ahí. En el versículo 4, escuche bien lo que dice Zacarías capítulo 14. Y se afirmarán sus pies, los pies de Jehová, según el versículo anterior. Y se afirmarán sus pies en aquel día, al final de la guerra de Armagedón, sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y dice, y el monte de los olivos, escuche bien esto, y esto es lo que se le va a parar los pelos. Y el monte de los olivos, y aquí voy a hacerle estas formas figuradas. El monte de los olivos se partirá en medio. ¿Por qué? Porque Dios va a descender ahí y va a poner sus pies ahí donde salió, donde se levantó 2000 años atrás. De ahí va a regresar y va a poner sus pies. Ahí lo está diciendo, dice, oiga bien, y aquel día, dice, y el monte de los olivos se partirá en medio hacia el oriente y hacia el occidente. Escuche bien, mire lo que estoy haciendo aquí. Hacia el oriente se partirá el monte de los olivos donde Dios ponga sus pies. El monte de los olivos se partirá de oriente a occidente, dice la palabra del Señor. Y dice, y después, ¿qué dice más? Y haciendo un valle muy grande, y a la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. ¿Se fijó lo que pasó? El monte de los olivos, donde descienda Dios para reinar, se va a partir de oriente a occidente y de norte a sur. ¿Qué cosa es eso? La señal de la cruz. Ahí se va a dar cuenta el pueblo de Israel que ese es su Mesías. Que ese que desciende como un poderoso gigante y se posa sus pies en el monte de los olivos, de donde él fue alzado. Dice que va a haber un gran terremoto y que el monte del olivo se va a partir en dos y va a ser de oriente a occidente la rajadura y de norte a sur, haciendo una señal de una perfecta cruz. Y eso es para que el pueblo de Israel, el remanente, vea que allí estaba el Mesías que por 2000 años ellos abandonaron. Y mire lo que dice el versículo 9. Saltémonos al 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra, porque ya descendió sobre su pueblo y él ya tomó control de su ciudad. En aquel día será uno, Jehová será uno, y uno su nombre. Y morarán en ella, y no habrá nunca más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Y ese es el periodo después del Armagedón, después cuando Dios desciende sobre su pueblo, sobre el monte del Olivo, de donde él salió, ascendió a los cielos, y después de eso él va a reinar por 1000 años. Y todo eso que está en versículo 11 es el reino milenial. Y morarán en ella, y nunca habrá más maldición, sino que Jerusalén será habitada confiadamente. Esta sexta copa se merece un estudio más extenso, porque es preciosísima. La séptima copa, el ángel derramó sus copas por el aire y salió una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo, hecho está. Se acabó todo. Entonces hubo relámpago y voces y truenos. Se acabó el mundo. Y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre esta tierra. Oiga bien,
Y la ciudad grande fue dividida en 3 partes. Y las ciudades, ¿de dónde? De las naciones cayeron. Oiga, de todas las naciones cayó. Las ciudades de las naciones cayeron. ¿Por qué razón eso se habla? Nueva York va a caer. Washington va a caer. California va a caer. Moscú va a caer. París va a caer. Londres va a caer. Roma va a caer. Pekín va a caer. Tokio va a caer. Hong Kong va a caer. México va a caer, el mundo entero, las ciudades de las naciones van a caer al suelo. Se acabó el mundo entero. Y ahora lo que queda para el hombre es el reino milenario. Y después del reino milenario van a ser resucitados todos los que no se resucitaron en la primera resurrección, y eso lo vamos a ver más adelante. Y en esa resurrección solo van a resucitar los condenados, y todos ellos nada más van a resucitar para ser agarrados y ser lanzados al lago de fuego. ¿Por qué? Porque no es que vayan los malos van a morir, todos los malos que están muriendo se van a morir, pobrecitos, ahí se quedaron. No, señores, ellos van a resucitar. Esos malos van a resucitar. Y van a resucitar solamente para que los tiren al lago de fuego. Y van a arder por los siglos de los siglos. Pero eso vamos a hablarlo en otra ocasión. La próxima vez vamos a hablar acerca del capítulo 17 de Apocalipsis, que es otro tema bien extenso y bien interesante, como es la destrucción de la gran ramera, si no estoy equivocado, la condenación de la gran ramera. Y capítulo 18 es la caída de Babilonia. El capítulo 16 se nos declara el fin del mundo, pero el capítulo 17 se nos da más detalles de ese final del fin del mundo, ¿verdad? Como yo he dicho en otras ocasiones, el libro de Apocalipsis a veces no es cronológico, que un capítulo sigue al otro, y sigue al otro, y sigue al otro. No es así. A veces, por ejemplo, el capítulo 16 es un resumen. Oiga bien, capítulo 16 fue un resumen de los últimos días. Pero después, capítulo 17, 18, 19 y 20, se amplían todo lo que no se amplió en el capítulo 16. Es como que usted pone un título. Se venden carros. Ese fue el capítulo 16. Se venden carros. El capítulo 17, 18, 19 y 20 dice: se venden carros Volkswagen, Toyota, un Kia del año, un Kia de viejito, todos esos detalles, ¿verdad? ¿Me entendieron? Capítulo 16 fue un resumen del fin del mundo, de las plagas. Pero el 17 es como dice: bueno, ahora vamos a entrar en detalle. ¿Qué es lo que no abarcó el 16? Ahora vamos en detalles. Dios les bendiga, hermanos. Disculpen la tardanza, pero aunque sea un capítulo, ya ven que se va mucho tiempo. La paz del Señor sea con ustedes, y le esperamos el próximo lunes, ¿verdad? El próximo lunes vamos a estar aquí de regreso, y si Dios lo permite, nos vemos los que pueden llegar fin de semana a la iglesia. Mañana creo que hay oración. Yo creo que sí. Mañana tenemos oración en la mañana. Y después, el sábado, veremos qué se hace. El sábado en la mañana hay oración en la mañana. En la noche creo que también va a haber oración.
El domingo no hay oración, pero estamos a las 2 de la tarde en nuestra iglesia. La paz del Señor sea con ustedes. Pasen buenas noches.